¿Te imaginas despertar un día y darte cuenta que ya no puedes hablar? No porque no quieras, sino porque algo dentro de ti se rompió. Como si el alma se hubiera quebrado tan fuerte que hasta tu voz decidió guardar silencio. Así empieza Gris, con una caída, con un grito que no encuentra salida, con un corazón que, aunque quiera seguir, todavía no sabe cómo. Y es que este juego no solo se juega con las manos, se juega con lo que sientes, con lo que callas, con eso que te duele y ni tú sabes cómo nombrar. Gris es un viaje por el duelo, por ese proceso invisible que todos vivimos alguna vez, cuando perdemos a alguien, cuando una etapa termina, o cuando simplemente algo de nosotros se va y deja un vacío que no sabemos llenar. Colores, paisajes, climas, todo cambia según lo que siente el personaje. Y en el fondo, tú también cambias, porque entiendes que no necesitas palabras para gritar lo que duele, que a veces lo más fuerte que puedes hacer es sentir. Gris no es solo un videojuego, es una carta que no se pudo enviar, una canción ahogada en la garganta, una historia contada desde el silencio, ese que deja la ausencia de alguien que amamos. Nos habla de una joven que cae, no solo al suelo, sino dentro de sí misma. Una caída profunda, silenciosa, inevitable. Porque algo se rompió, algo que no tiene nombre exacto, pero se siente como perder una parte del alma. El juego nunca dice con palabras qué fue lo que perdió, pero no hace falta. Basta con ver cómo camina, cómo se apaga el dolor, cómo su voz desaparece. La mayoría de quienes han jugado Gris coinciden en lo mismo, que esta joven ha perdido a su madre. Y aunque no lo dice, lo grita con cada paso, con cada lágrima que no cae, pero inunda el paisaje. La narrativa no se cuenta, se siente. Está hecha de metáforas visuales, de música que parece latido, de climas que cambian como cambia el corazón cuando atraviesa el duelo. Y cada etapa del juego es una etapa del alma, porque Gris es un recorrido por las fases del duelo, un mapa emocional donde el dolor no es enemigo, sino guía. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros todavía hay belleza, todavía hay camino. Y ese camino lo vamos a recorrer juntos. Antes de que empecemos este viaje quiero contarte algo que todos en algún momento vamos a vivir. El duelo. Esa palabra que suena lejana hasta que te toca el pecho. Hasta que un día, sin aviso, algo se rompe dentro de ti y ya nada vuelve a sentirse igual. Y no hablo solo de la muerte. Duelo también es perder un amor, una etapa, un sueño, una versión de ti que ya no va a regresar. Duelo es ese vacío que se queda cuando algo que amabas ya no está. Y negar que duele sería como tapar el sol con un dedo. Sí, el duelo duele, pero también transforma. Te enseña, y si lo abrazas, te revela cosas que no sabías que habitaban en ti. La psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross propuso una forma de entenderlo. Dijo que el duelo tiene etapas, no como una lista que hay que seguir, sino como faros que nos ayudan a entender el mar emocional en el que navegamos. La primera es la negación, en ese momento en el que repites, esto no puede estar pasando. No porque seas ingenuo, sino porque tu mente intenta protegerte. Es como si levantara una muralla para que no entre el dolor de golpe. Es ese instante en que ves la realidad, pero aún no la crees. Después llega la ira. Y no siempre gritas, pero sientes que algo dentro de ti arde. Te preguntas, ¿por qué a mí? Y esa rabia a veces se escapa, la descargas en quienes menos lo merece, tu familia, tus amigos, o en una publicación en redes que nada tenía que ver, porque estás intentando entender un dolor que no tiene explicación. Luego viene la negociación, el famoso ¿y sí? ¿Y si lo hubiera hecho distinto? ¿Y si hubiera dicho eso que callé? Es esa etapa en la que tu mente viaja al pasado buscando reescribir la historia, como si eso pudiera cambiar el presente. Y entonces te toca atravesar la depresión, la parte más densa, donde todo pesa, donde te preguntas si de verdad vale la pena seguir. El mundo pierde color, las cosas que antes amabas ya no se sienten igual, y lo único que te acompaña es el silencio y el eco de lo que perdiste. Pero después, con el tiempo, llega la aceptación, y no es resignarse, es mirar la herida y entender que, aunque duela, ya no sangra igual.
Es aprender a caminar con el vacío sin dejar que te hunda. Es seguir, aunque sea despacio. Y aunque estas etapas suenen ordenadas, la verdad es que no lo son. A veces avanzas, otras retrocedes, a veces estás en dos al mismo tiempo. Porque el duelo no tiene forma, tiene alma. Y eso es justo lo que vamos a explorar. Porque Gris, ese juego que parece simple, nos muestra lo compleja que puede ser el alma cuando intenta sanar. Al principio del juego, como te conté, Gris está de pie sobre una estatua enorme, inmensa, que representa a su madre. Y entonces su voz se quiebra, se pierde y cae. Cae en un mundo blanco, vacío, sin colores, sin música, sin sentido. Y es en ese instante donde entendemos que no solo perdió su voz, perdió algo mucho más profundo. Eso, amigo, es la negación. Porque cuando algo nos rompe por dentro, lo primero que hace la mente es protegerse. Se cierra, se aísla, se inventa la idea de que no está pasando nada, como si al negarlo, mágicamente pudiera deshacerse la tragedia. Y quiero que pienses en algo que seguramente has sentido. ¿Recuerdas esa vez que alguien partió de este mundo y tú te quedaste viendo el ataúd como esperando que respirara? ¿Como esperando que se moviera? ¿O esa vez que terminaste una relación y aún así te levantabas cada mañana esperando el mensaje de buenos días, como si la costumbre no supiera que ya no hay nadie del otro lado? Eso es negación, no es debilidad, es defensa. Después Gris camina por un desierto y de pronto un viento salvaje la golpea, la empuja, la hace retroceder. Cada paso es una lucha, y esa es la ira. Porque cuando algo nos duele tanto no sabemos cómo sostenerlo. Lo más fácil es convertirlo en enojo, en furia. Porque en esta sociedad, sobre todo a los hombres, nos enseñaron que está bien estar enojados, pero no tristes. Que es más aceptable romper cosas que romper en llanto. Así que gritamos, culpamos a los demás, al tiempo, a nuestros amigos, al mundo, a Dios. ¿Por qué me quitaste a esa persona? ¿Por qué a mí? Y también nos culpamos a nosotros. Nos decimos que pudimos haber hecho algo más, aunque en el fondo sabemos que hicimos lo que pudimos, cuando pudimos. Y entonces aparece una sombra. Gris se enfrenta a sí misma y tiene miedo. La sombra la persigue y la atormenta. Aquí entra la negociación. Ese intento desesperado de encontrar una lógica en medio del caos. Empiezas a pensar, ¿y si hubiera llegado antes? ¿Y si no hubiera dicho eso? ¿Y si me hubiera quedado? Es cuando empiezas a vivir más en tu mente que en la realidad, a reconstruir escenarios que nunca van a pasar con finales que ya no existen. Te ahogas en la palabra más venenosa de todas: hubiera. Porque a veces el enemigo no está afuera, está adentro, y se disfraza de pensamientos, de sueños, de pesadillas que no paran. Y entonces, Gris se cae, llueve, está tumbado en el piso, sin fuerzas, sin voz, sin rumbo. Esto es la depresión. Ya no hay peleas, ya no hay regateos con el universo, solo hay dolor. Sabes que perdiste, lo sabes, y el vacío te lo recuerda en cada rincón del alma. Te sientes pequeño, como un papel en medio de una tormenta. Dejas de hablar, dejas de salir, dejas de comer, porque sientes que ya no tiene sentido. La tristeza te envuelve y te empieza a convencer de que así será siempre. Y no me malinterpretes, estar solo a veces es necesario, pero la soledad no elegida, esa que se instala sin permiso, envenena. La depresión es oscura, es silenciosa, y la lluvia que cae en ese momento no solo es lluvia, es un reflejo del alma rota. Pero de pronto llegan los colores, la estatua se repara, la música regresa, y Gris vuelve a cantar. Ese canto no es de felicidad, es de aceptación. Aceptar no es olvidar, no es estar feliz, es estar en paz. Es entender que el dolor no se va, pero deja de doler como antes. Es dejar de pelear con lo que pasó para empezar a convivir con ello. Es volver a caminar, no porque ya no duela, sino porque aprendiste a caminar con la herida. Y en la vida, eso se siente cuando hablas de esa persona y sonríes. Cuando vuelves a hacer lo que amabas, pero no porque hayas olvidado, sino porque aprendiste a vivir con lo perdido. La aceptación es el principio de algo nuevo, no una vida sin esa ausencia, sino una vida en la que esa ausencia también tiene un lugar.
Hay un detalle en Gris que, aunque parezca pequeño, encierra una verdad enorme. Gris se queda sin voz, no puede cantar, no puede hablar. Y eso me tocó el alma. Porque en los duelos reales que vivimos, aunque tengamos cuerdas vocales, a veces pareciera que también nos quedamos sin voz. Y no porque no tengamos a alguien que escuche, no porque no queramos hablar, sino porque el dolor es tan profundo que aprieta el pecho, ahoga la garganta y nos silencia desde dentro. ¿Te ha pasado? Queremos decir que nos duele, pero no sabemos cómo. Queremos llorar, pero las lágrimas no salen. Queremos pedir ayuda, pero algo nos detiene. Y a veces, lo único que logramos es un suspiro que se pierde en el silencio. Es como si el alma gritara, pero nadie pudiera oírla. Porque nos enseñaron mal. Nos enseñaron que hablar de emociones es ser débiles, que llorar es para cobardes, que hay que aguantar, callar, sonreír y seguir. Pero eso no es fortaleza. Eso es cargar una cruz que no nos corresponde. Eso es pintar de grises un mundo que nació para tener color. Y entonces entendí que Gris no se queda sin voz porque no puede hablar, sino porque no sabe cómo expresar su dolor. Y ahí nos vemos todos reflejados. Vivimos en una sociedad con oídos sordos, un mundo donde hay miles de maneras de comunicarnos, pero se nos ha olvidado cómo sentir. Un mundo donde es más fácil escribir un mensaje que mirar a los ojos y decir, me estoy rompiendo por dentro. Gris es un espejo, una metáfora viva de lo que pasa cuando nos tragamos las emociones, cuando disfrazamos el llanto de risas, cuando fingimos que estamos bien, mientras algo dentro de nosotros se va apagando. Y no, sentir no es debilidad, sentir es lo más humano que tenemos. Hace falta mucho valor para abrir la boca y decir, no estoy bien. Hace falta mucho corazón para abrazar el dolor sin esconderlo, para aceptar que algo nos duele y aún así seguir caminando. Porque el verdadero coraje no está en callar lo que sentimos, sino en tener el valor de decirlo en voz alta. Y cuando por fin te permites sentir, algo dentro de ti cambia. Como Gris cuando recupera su voz, cuando vuelve a cantar, no porque el dolor desapareció, sino porque por fin lo dejó salir. Ahí está la enseñanza, ahí está la magia del juego. No estás roto por sentir, te rompes cuando te callas. Y tú no estás aquí para esconder tu voz, estás aquí para encontrarla. Así que si alguna vez te sientes como Gris, perdido, apagado, sin voz, no lo veas como el final. Tal vez solo estás esperando tu momento para volver a cantar. Y si estás escuchando esto, quiero que sepas algo. No estás solo. Tal vez hoy el mundo te pesa más de lo que puedes cargar. Tal vez has caminado con el alma en pedazos y con la voz guardada en un rincón del pecho. Pero incluso en el silencio, sigues aquí. Y eso ya es un acto de valentía. Porque sanar no significa estar bien todo el tiempo. Sanar es permitirte sentir, incluso cuando no entiendes lo que estás sintiendo. Es abrazar el caos, el llanto, el enojo, el vacío. Y aún así, elegir no rendirte. Así como Gris recupera sus colores paso a paso, tú también puedes volver a pintar tu mundo. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero lo harás. Porque dentro de ti hay una voz que sigue viva, aunque no la escuches ahora. Una voz que dice, estoy herido, pero sigo aquí. Una voz que merece ser escuchada, sentida y celebrada. Así que no te apagues, no te calles, no te rindas. El dolor no te define. Lo que haces con él, eso sí. Y tú, aunque hoy te sientas gris, vas a volver a brillar.